Bueno, ¿qué capítulo ese? ¿Alguien me dice, por favor? 13ª edição, 71. Ah, capítulo 31, 71. 71. ¿Pudiste marcar tu asistencia? Não, doutor. Todavía, ok. Bueno, vamos a hablar entonces del querido hígado como Também não órgano, consegui. ¿ya? Este, el hígado en sí es bastante estudiado en lo que respecta a histología, ¿verdad? Entonces, a ver si pueden ir prendiendo sus cámaras para poder mirarle las caras por lo menos mientras voy hablando. Como si fuese una clase, porque si no me siento muy solo, como si estuviese hablando solo. Y yo de acuerdo a la cara de ustedes voy dándome cuenta si están entendiendo o si están más perdidos que Tarzán en la ciudad. Bueno, ok. Entonces, hígado nosotros, como ven, el libro empieza a hablar de anatomía porque hace una introducción necesariamente a la anatomía del hígado, ¿verdad? Primeramente, Doutor, sí, doutor, isso. A assistência não aparece. actualizarle nomás. Sim, Si, si a todos los colegas le apareció, te tiene que aparecer, tenés que actualizar. Te va a aparecer en algún momento. Entonces, nosotros por anatomía identificamos la ubicación del hígado, de qué a qué cuadrante se extiende, ¿verdad? Sabemos que toma parte del epigastrio, una pequeña parte, y después prácticamente va a ser del hipocondrio derecho, el restante del hígado, ¿verdad? O sea, la mayor parte del hígado va a estar ahí. Hablamos de esa forma, pero no obstante, nosotros sabemos que las costillas, la última costilla, abrazan el hígado en parte. ¿Por qué? Porque queda en la porción tóraco-abdominal, prácticamente. Abdominal, obviamente, es el órgano, ¿verdad? Pero queda en ese cuadrante. Entonces, ¿qué pasa? La costilla engloban al hígado. Y es un mecanismo de protección. Lo mismo pasa con el bazo. ¿Por qué? Porque son órganos macizos, ¿verdad? Así como el pulmón es un órgano macizo. ¿Está? Fácilmente se daña. Entonces, ¿qué hizo la naturaleza? A través de la evolución, desarrolló mecanismos que puedan proteger estos órganos macizos contra golpes o traumas, ¿verdad? Bueno, esa es la función en parte de las costillas. Si bien hablamos de costillas y siempre nos viene de mente, bueno, costilla, tórax, no necesariamente, hay órganos abdominales que están debajo de la costilla y una de ellas es el hígado. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros palpamos o buscamos palpar al hígado, el hígado debería de estar debajo del reborde costal. Es decir, teóricamente no tendríamos como, o no se podría de palpar fácilmente, ¿sí? ¿Cómo nosotros podríamos palpar el hígado? Bueno, le pedimos al paciente que inspire profundamente, ¿ok? Y esa inspiración profunda hace que descienda levemente el hígado. ¿Por qué? Y porque el pulmón se llena de aire, presión negativa a la caja torácica, contracción diafragmática y todos los órganos descienden por la contracción diafragmática. Eso ya sabemos por aparato respiratorio, ¿cierto? Doy por sabido eso. Entonces, por ese motivo desciende. Entonces, el hígado desciende, ¿ya? Entonces, el hígado desciende y queda un pequeño borde por debajo de la costilla. Palpen su costilla, así hagan esto con la costilla. Van a sentir, ese es el reborde costal, ¿ya? Hagan esto. Ese es el reborde costal, no se siente el hígado. Pero si el hígado está agrandado, se va a sentir. O sea, si ustedes sienten su hígado está aumentado de tamaño. ¿Ok? Entonces, eso es un parámetro semiológico, clínico, que nos indica que el hígado está aumentado en volumen. ¿Sí? Deberíamos de explorar qué podría ser la causa. Si bien nosotros palpamos hígado y dependiendo del borde, si el borde es afilado o si es rombo es normal, pero si es afilado, estamos ante un hígado cirrótico probablemente. Obviamente la semiología no confirma el diagnóstico, tenemos que pedir pruebas para confirmar nuestra sospecha diagnóstica. Pero esa es la importancia de entender la anatomía del hígado, ¿verdad? Bueno, ahora,
en relación al hígado, nosotros tenemos de que prácticamente tiene muchísimas funciones metabólicas, que se le llama, no sé si en algún momento en biología o en alguna cátedra le llegaron a decir al hígado que es la central química, ¿ya? O el laboratorio de nuestro organismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque metaboliza muchísimas sustancias. ¿Mm? Y aparte de metabolizar sustancias, es un productor de ciertas, o sea, de proteínas. Nos vamos a tener que el hígado tiene la capacidad de agarrarme grasas, triglicéridos, y de agarrarme proteínas y convertirlo en glucosa, que es la gluconeogénesis. ¿Ya? Entonces, tiene la capacidad de ensamblar proteínas y liberar proteínas necesarias para el organismo. Por ejemplo, el angiotensinógeno, que es una globulina. ¿Se acuerdan del angiotensinógeno? ¿Sí? ¿O no? Angiotensinógeno. Función de esa proteína. O angiotensinógeno do sistema renina-angiotensina? Exactamente. El sistema renina-angiotensina es nada más que el angiotensinógeno producido por el hígado, que es una globulina, que cuando pasa y interactúa con la renina exciende una porción proteica de él. Y ahí queda activada ese angiotensinógeno y se convierte en angiotensina 1. ¿Ya? El angiotensinógeno en comparación a la angiotensina 1 solamente tiene menos aminoácidos. Y la angiotensina 1 con la 2 tiene menos aminoácidos aún. ¿Ya? Y es más biológicamente activa. ¿Ok? Bueno, entonces el hígado produce esa globulina. Produce mucha globulina. La protrombina es una globulina. Es producida por el hígado. ¿Ok? Las globulinas transportadoras de hormonas sexuales, producida por el hígado. ¿Ya? La globulina transportadora de hierro, cobre, zinc, producida por el hígado, ¿ya? Esa es una función de transporte, o sea, de moléculas que el hígado produce para transporte y algunas de acción enzimática hormonal, como lo pueden ver el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otra función que va a tener el hígado es de almacén. Primero, es un reservorio de sangre, ¿ya? Lo segundo, puede almacenar vitamina B12, ¿ya? Nosotros podemos dejar de consumir vitamina B12 y 2 a 4 años no va a haber todavía deficiencia porque la reserva hepática es suficiente para mantenernos con vitamina B12 circulando en sangre normal hasta 4 años, ¿ya? 2 a 4 años en promedio. Varía de una persona a otra y del requerimiento metabólico de la B12, pero ese es estimativo. Es un almacén de hierro, de cobre y de zinc, ¿ya? En menor medida cobre y zinc, pero un almacén de hierro, ¿ok? Almacena de hierro también, entonces. Es un almacén de vitaminas liposolubles, vitamina A, D, E y K, ¿ok? Entonces, es un almacén de varias sustancias. Es un almacén de glucógeno, ¿ya? El 10% del peso del hígado es glucógeno. El hígado pesa 1,5 kilos en promedio, ¿ya? Y a eso le sumamos el glucógeno, que estaría pesando 150 gramos de glucógeno, lo cual es muchísimo. ¿Ok? Ese glucógeno es una reserva de glucosa para todo el organismo. A diferencia del músculo esquelético, que también puede almacenar glucógeno, el músculo esquelético almacena glucógeno para sí mismo. No sale, una vez que el glucógeno entra al músculo esquelético, queda atrapado dentro, no sale más. ¿Ya? Entonces solamente el músculo puede utilizarlo. Sin embargo, el hígado no. El hígado tiene la capacidad de almacenar glucógeno y cuando lo convierte y lo rompe de vuelta en enlace 1,6-fosfato, va a liberarse de vuelta como glucosa eso al torrente sanguíneo. ¿Ya? Muy bien. Histológicamente es muy estudiado el hígado, ¿verdad? Nosotros tenemos que el sistema porta va a estar trayendo sangre desoxigenada y esta sangre que está llegando de toda la distribución enterocítica recoge todos los nutrientes, convergen a nivel del sistema porta y esto va a empezar a pasar a través de los sinusoides hepáticos. ¿Ya? Se le llama sinusoides porque son tortuosos, ¿ya? Sinusoidal. Entonces, como heces, ¿ya? Sinusoides. Entonces,
por aquí va a circular todos los nutrientes que fueron absorbidos por el organismo, ¿ya? Y ahí tenemos la vitamina A, D, E, K, que el hígado lo puede almacenar, ¿ya? La vitamina B12, que el hígado lo puede almacenar, ¿sí? Pero así también va a estar llegando aminoácidos que el hígado puede utilizarlo para síntesis proteica, o bien para que esos aminoácidos pase a la vena hepática y de ahí ventrículo derecho, circulación menor, va a la circulación mayor una vez que esté en el ventrículo izquierdo o corazón izquierdo, ¿verdad? Bueno, ¿qué más va a llegar por aquí? Por aquí va a estar llegando los kilomicrones, ¿ya? Los kilomicrones son una estructura proteica a base de colesterol y proteínas que logran atrapar triglicéridos. Una vez que llega al hígado, va a ser metabolizado por el hígado va a agarrar la ApoB y va a, digamos, ordenar mejor esos triglicéridos y va a liberar como LDL, ¿ya? Y eso va a distribuirse por todo el organismo. También la misma estructura, colesterol y una extensa capa de triglicéridos. Entonces, esa es otra función que cumplen los hepatocitos. ¿Ya? Muy bien. Aparte de todo eso, sabemos que aquí hay abundantes citocromos y esos citocromos se encargan de metabolizar fármacos y sustancias extrañas que ingresan al organismo. ¿Ya? Los citocromos. Los citocromos son muchísimos. Se le llama globalmente proteínas de citocromo, pero existen muchísimos subtipos de citocromos y cada uno están destinados para metabolizar ciertas sustancias por las reacciones que pueden realizar. ¿Ya? Entonces, entre ellos metabolizan fármacos, la gran mayoría, y sustancias extrañas que puede ingresar hasta el hígado, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Que la sangre que llega al hígado circula constantemente. ¿Por qué? El hígado, esta sangre, vamos a suponer, tragamos un medicamento, pasó por el hígado, va a llegar por el sistema porta el medicamento, parte de ese medicamento se va a metabolizar por los citocromos, a eso le llamamos primer paso hepático. Esto varía la vena cava inferior, corazón, corazón izquierdo, sistémico, pero ¿qué pasa? Ese sistémico, una parte del fármaco va a ir de vuelta por la mesentérica, de la mesentérica va a distribuirse por los enterocitos y va a terminar llegando otra vez por el sistema porta y va a volver a pasar por el hígado. Y de esa forma se va convirtiendo el fármaco y su tiempo de vida media se va acortando. ¿Ok? Entonces el hígado es una central química. La otra función que va a cumplir el hígado es de protección. ¿Por qué? Porque parte del sistema retículo endotelial, ¿se acuerdan del sistema retículo endotelial? Era un sistema conformado por macrófagos y ahí entra la célula de Kupffer, que era uno de ellos, ¿ya? Me imagino que este es su esquema. La célula de Kupffer, ¿ya? Acá, sí, célula de Kupffer, ¿ok? Este es el esquema, es esta. Estas células de Kupffer son células fagocíticas, tienen una enorme capacidad fagocítica, ¿ok? Tienen la capacidad de fagocitar hasta 100 bacterias en comparación a otro tipo de células que te fagocitan 20, 30 bacterias, ¿ok? Entonces su capacidad fagocítica y la velocidad con lo que lo hace son células especializadas en eso. Entonces cualquier bacteria que logra entrar la barrera intestinal e ingresa a los capilares intestinales o de los capilares de las vellosidades, eso va a llegar por el sistema porta y va a ser fagocitado por la célula de Kupffer. Entonces cumple una función de defensa también. ¿Ok? Entonces, hay muchísimas otras funciones, pero esos son los principales. Entonces, almacén de vitamina, metabolización de qué? De proteínas, triglicéridos y glucosa, ¿sí? Va a participar el sistema de defensa, sistema retículo endotelial, ¿ok? Almacenamiento de hierro, zinc y cobre, ¿ok? Entonces, cumple varias funciones y metabolizar sustancias nocivas al organismo, ¿ok? Entre ellos, bueno, tenemos fármacos o sustancias extrañas y también se va a encargar de metabolizar los grupos amino y producir la urea. Bueno, aquí tenemos entonces la parte de función del hígado y va describiendo todo eso. Empieza con los hidratos de carbono, como dijimos, depósito en forma de glucógeno,
conversión de la galactosa y de la fructosa a glucosa, eso lo puede hacer el hígado. Hay algo que normalmente se habla mucho en las redes sociales y algunos de ustedes ya habrán visto, que es un poco aberrante lo que dicen. Porque si estudian la parte de bioquímica van a ver el error que cometen. ¿Por qué? Porque siempre van a escuchar que no hay que consumir mucho jugo de fruta porque esto contiene fructosa y que puede saturar la capacidad del hígado de convertir fructosa a glucosa, ¿ya? Porque como ven es una función del hígado y el único que lo puede cumplir en parte es el hígado. Y una vez que se satura la capacidad enzimática del hígado, bueno, puede aumentar los triglicéridos y, bueno, causar ese efecto. Bueno, eso habla. Ok, perfecto. Pero un jugo de fruta no va a saturar la capacidad enzimática del hígado. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Los aditivos que son a base de jarabe de alta fructosa o a base de jarabe de fructosa. Es decir, el exceso de la fructosa sí puede saturar, pero un vaso de jugo no va a saturar la capacidad enzimática del hígado de metabolizar la fructosa a glucosa. ¿Tá? Biológicamente estamos preparados para eso. Pero, ¿cuál es el inconveniente? Cuando comemos un bizcoito o una galletita que está endulzado con jarabe de alta fructosa. Eso sí va a saturar la capacidad hepática, o puede saturar. Cuando consumimos jugo de caja que está endulzado con jarabe de alta fructosa, ¿ya? JAMA es la abreviación, JMAFA, ¿ya? Jarabe de alta fructosa. Bueno, entonces eso sí puede saturar, ¿ok? Entonces la conversión de fructosa a glucosa lo puede hacer el hígado. Hay otra parte donde las células en sí de todo el organismo puede agarrar en parte fructosa y convertirlo esto a glucosa y pasar después a coenzima A y ya entra en la respiración aeróbica, ¿sí? Eso se ve en la parte enzimática en biología en detalle, ¿ya? Pero no repitan lo que escuchan porque a veces pueden estar equivocados, ¿tá? Y para poder estar seguros de lo que van a decir, miren la parte enzimática de bioquímica y luego, bueno, van a saber que el hígado es el que se encarga de hacer esto y cómo lo hace, se estudia en bioquímica. Estudien bien esa parte. Bueno, gluconeogenia, ya le dije, vamos a ver que la gluconeogenia, cuando empecemos a hablar de corticoides, es bastante afectado, ¿sí? El hígado, cuando entran a hablar de alteración de los carbohidratos en fisiopatología relacionada a la diabetes, van a ver que el problema de la diabetes no solo se resume en algo simple. Primer nivel puede ser una resistencia a la insulina por el sedentarismo o la escasa musculatura, o bien porque ese músculo tiene mucho tejido graso intramuscular, lo que afecta al metabolismo muscular, resistencia a la insulina. Segundo punto, puede deberse por una deficiencia en la secreción de insulina, ¿ok? Por una disminución de las células beta, por sobreestrés, y bueno, termina habiendo menos insulina y menor control metabólico de la glucosa. Puede estar los dos presentes, que normalmente están los dos. Tercer punto, hay una excesiva producción de glucosa nueva del hígado. Es decir, que si yo le quito todo el carbohidrato a mi paciente diabético, no es que se va a curar de la diabetes, ¿ya? Va a seguir con su diabetes. ¿Por qué? Porque el hígado produce en exceso glucosa. ¿Y de dónde viene esa glucosa? De la grasa y de la proteína que come. Porque van a escuchar, dieta keto para diabético. Ok, está bien, pero la dieta keto para un paciente diabético, el hígado va a agarrar esa grasa y va a agarrar esa proteína y lo va a convertir en glucosa, porque el cerebro funciona solo a base de glucosa. Los eritrocitos funcionan solo a base de glucosa y las nefronas también, ya estudiamos eso. Entonces el hígado se cerciora de que haya glucosa. ¿Cuál es el inconveniente? Que el hígado produce excesiva glucosa. Entonces hace una dieta keto, le dosamos la glucosa y sigue en rango de diabetes. Obviamente mejora porque no está entrando glucosa nueva, solo lo que el hígado produce. Ok, mejora y puede haber una mejoría metabólica. De eso no hay discusión. Pero no se puede hablar de una cura. Eso es un error que se suele cometer. ¿Ya? Van a ver que algunos lo promocionan como la cura de la diabetes o habla de una cura de la diabetes, pero no hay una cura como tal. Y si se descubre una cura va a tener premio Nobel de Medicina, ¿ya? No va a pasar desapercibido eso. No es que la industria quiere esconder, etcétera. No,
es falta de profundizar la parte de bioquímica y fisiología. ¿Okay? Entonces aquí tenemos del por qué, si yo le quito toda la glucosa, igual puede estar alto. ¿Ya? ¿Captaron esa parte? Seguimos. Me enfoco en las aberrancias que se suele escuchar a veces, ¿sí? Porque es justamente mi área y a veces yo exploto y chispeo todo cuando escucho esas cosas. Bueno, formación de mucho compuesto químico a partir de productos intermedios de los hidratos de carbono, ¿verdad? En este caso, vamos a tener que el hígado va a producir algunos proteoglicanos también en parte, ¿verdad? Y eso en base a los carbohidratos, ¿sí? Como ya dijimos, va a mantener los niveles normales de glucosa, o esa es una de sus funciones. En el caso de que haya un exceso de carbohidratos, lo va a depositar. Si hay un exceso de carbohidratos, lo va a metabolizar a triglicéridos para que se guarde como depósito graso. Si está faltando glucosa, va a agarrar los triglicéridos y lo va a convertir en glucosa. Es decir, esa reacción lo puede hacer en viceversa. Mucha glucosa, agarra todo eso, lo capta, se llena la reserva de glucógeno, empieza a transformarlo en triglicéridos para que se almacene. ¿Okay? Falta glucosa, saca de su reserva de glucógeno. Si sigue faltando glucosa, va a agarrar de los depósitos de grasas, que la grasa van a empezar a liberar triglicéridos, va a ir hasta el hígado y el hígado lo va a convertir a gluconeogenia. ¿A partir de dónde? De los triglicéridos que están llegando en los depósitos de grasa. Entonces, cuando queremos que un paciente pierda peso, lo ideal, y vamos a hablar después de metabolismo, apetito y eso en la siguiente clase justamente. Entonces, si queremos que un paciente pierda peso, ¿qué tipo de ejercicio necesitamos? Aeróbico. ¿Por qué aeróbico? Porque necesitamos que se use principalmente la vía aeróbica para que se pueda oxidar las grasas. Entonces, se agota la reserva de glucógeno. ¿Cuánto tiempo lleva a agotar la reserva de glucógeno? 30 minutos de ejercicio aeróbico. Ahí se agotó la reserva de glucógeno. Después, ¿de dónde va a venir la energía? De las grasas, de los triglicéridos. Van a empezar a liberarse las grasas, eso que tenemos almacenado en exceso, que queremos que el paciente pierda, va a empezar a liberarse esos triglicéridos, va a transportarse hasta el hígado, y el hígado lo va a convertir a glucosa nueva, gluconeogenia, siempre y cuando no entremos en metabolismo anaeróbico. ¿Y cómo yo sé si estoy en metabolismo aeróbico? Agarramos 220, restamos por la edad que tenemos y eso me va a dar mi latido máximo. ¿Ya? De eso agarro y multiplico por 60 y aprieto porcentaje. Y ahí me va a dar cuántos latidos en frecuencia cardíaca debo de mantener para mantenerme en metabolismo aeróbico, para que se siga oxidando la grasa. Porque si yo entro en anaerobia no se va a oxidar la grasa. Es contraproducente. Es menos efectivo. Profe, Sí. pero yo leí que hacer musculación con el tiempo se pierde más peso que con aeróbico, ¿no es verdad? No necesariamente. Vas a ganar peso porque vas a ganar masa muscular. Si hablamos de peso. Si hablamos en peso, ¿ok? Es muy diferente, ¿verdad? Sí, Pero pero en gasto musculación, energético. el gasto energético en sí se puede conseguir con musculación o no. ¿Qué pasa? Que cuando se agota la reserva de glucógeno va a utilizarse triglicéridos. Pero la musculación es un tipo de entrenamiento anaeróbico. No oxida rápidamente la grasa como lo hace un ejercicio en anaerobia. Lo ideal es ejercicio aeróbico, ¿ok? Y mantener ese aeróbico. Entonces, normalmente se puede ganar masa muscular y perder peso. Se puede hacer. Es más difícil, pero se puede. Pero cuando enfocamos la estrategia netamente en perder peso, es más efectiva. Ahora, ¿cómo hacemos la estrategia cuando queremos ganar masa muscular y oxidar grasa? Tienen que estar separados ambos ejercicios 6 horas. ¿Por qué? Porque cuando hago anaerobio o ejercicio anaeróbico para ganar masa muscular, yo activo una vía metabólica que es de construcción y es catabólica. Es anabólica. Debe construir masa muscular. Anabolismo. ¿Ok? Y ahí entra la vía mTOR y AMPK y entre otras vías metabólicas que van a estudiar en bioquímica y van a ver eso. Y ahí van a acordarse de mi seguro. Bueno, entonces esa vía cuando yo activo es anabolismo. No oxida importantemente la grasa.
Ahora, cuando yo entro y hago ejercicio aeróbico, yo debo inactivar esa vía, ¿ya? Y debo de utilizar grasas. Entonces, mínimamente tiene que estar separada 4 horas un ejercicio de otro. Idealmente 6 horas debe estar separados cada ejercicio, ¿ya? Entonces hago mi aeróbico y 6 horas después hago musculación, o viceversa. Independiente, pero ese es lo mínimo que debe estar separado para no activar la misma vía, ¿ok? Si yo voy a hacer aeróbico, idealmente que esté a la mañana y ahí, bueno, si hacen un ayuno intermitente, perfecto. También es la misma estructura y busca activar la misma vía, ¿ya? Pero el aeróbico es más efectivo para oxidar grasa. Y entre todos los ejercicios, el más efectivo es el HIIT, ¿ya? Ejercicio de alta intensidad con intervalos, ¿ok? Está comprobado que después de dejar de hacer ese tipo de actividad física, el paciente sigue oxidando grasa hasta un 48 horas, ¿ya? Dependiendo de cada metabolismo, pero entre 24 a 48 horas sigue oxidando grasa, ¿ya? Con ese tipo de ejercicios. Y son ejercicios cortos, de 20 minutos, 30 minutos, ¿ya? Pero tiene que ser bien hecho para que funcione, ¿ok? Igualmente se debe respetar la frecuencia cardíaca, tiene que ser moderada. No podemos entrar en vía anaerobia, tiene que ser aeróbico, ¿ya? La vía. Bueno, y ahí entra la mezcla de fisiología con bioquímica, que van a ir estudiando esta parte, seguro lo están haciendo ahora. Bueno, otra función del hígado, pues tenemos la oxidación de ácidos grasos, ¿verdad? Para poder proveer energía. A través de la oxidación de ácidos grasos puede generarme la acetilcoenzima A y la producción de glucosa a partir de ácido graso, que es la neoglucogenia, ¿verdad? Tenemos que, a partir de proteína también lo puede hacer. Síntesis de colesterol y fosfolípido, ¿ya? Todo esto va a llegar desde la alimentación hasta el hígado para poder producir esto, ¿sí? Entonces, tiene esa capacidad. En cuanto al colesterol, vamos a tener que hay colesterol que proviene del organismo, de la alimentación, y hay colesterol que el propio hígado lo puede producir, ¿sí? Síntesis de grasas a partir de proteínas o síntesis de carbohidratos a partir de proteína. Como pueden ver, cualquier vía puede utilizar el hígado y puede hacerlo en varias direcciones, ¿ok? Lo único que no puede hacer es sintetizar proteína a partir de carbohidratos. El objetivo siempre es obtener acetilcoenzima A. Ya sabemos en qué vía va a entrar eso y cómo va a producir energía, ¿verdad? Lo que buscamos siempre es producir moléculas de alta energía. ¿Cuáles son esas? NAT y FAT, ¿okay? Para la producción de ATP. ¿Y ese ATP en qué se usa? En contracción muscular. O sea, si yo estoy haciendo ejercicio de musculación, también estoy haciendo contracción muscular. Estoy usando ATP. ¿Ya? Depende de mi régimen de alimentación, va a ser para hipertrofia o para pérdida de peso. Pero recuerden que para hipertrofia tiene que ser por lo menos una normocalórica o una hipercalórica. ¿Ya? Se gana peso sí o sí. ¿Ya? Para poder construir. Entramos en anabolismo. Y para perder peso, bueno, ahí ya es una hipocalórica. Y bueno, dependiendo de qué tan intenso quedemos, cómo buscamos disminuir ese tejido graso y dependiendo del porcentaje de grasa, hacemos el requerimiento calórico, ¿verdad? Es muy diferente en un fisiculturista de un paciente con obesidad grado 2, grado 3. Muy diferente. Bueno, metabolismo de las proteínas. ¿Ya? Puede hacer la desaminación, formación de urea, como le dije, para eliminar el amonio, ¿ya? Formación, o sea, cuando nosotros usamos laboratorio urea, estamos mirando en parte esto, metabolismo proteico, sí, pero también función hepática, indirectamente, ¿ya? Formación proteína para el plasma, ahí entra la albúmina, la prealbúmina, los transportadores de retinol, el fibrinógeno, la protrombina, todas las globulinas que pueden imaginarse. Almacenamiento de vitaminas ya le mencioné, depósito de hierro ya le mencioné, ¿cómo lo hace? En forma de ferritina. El metabolismo del hierro ya lo estudiamos, ¿se acuerdan? Bueno, producción del fibrinógeno para la formación de sangre. La protrombina le mencioné, el fibrinógeno me faltó decirles, ¿ya? El fibrinógeno también, las dos proteínas eran hepáticas, ¿ya? Eliminación de fármaco, hormonas y otras sustancias. Bueno, eliminación de hormonas. El hígado va a metabolizar estrógeno, va a metabolizar testosterona
y bueno, lo va a eliminar por la vía biliar. ¿Okay? Y si utilizamos fármacos, independiente de la índole de fármaco, no necesariamente estamos hablando de esas hormonas, cualquier fármaco, vamos por uno muy utilizado, el acetaminofén, ¿ya? Más conocido como paracetamol. Eso también es metabolizado por el hígado, netamente metabolización hepática y eliminación biliar, ¿sí? Entonces tenemos que esto es metabolizado por esa vía. La ausencia de vesículas no afecta a esto, ¿ok? No afecta a la eliminación, porque esto estamos hablando de sinusoides, hepatocitos, y de los hepatocitos netamente se metaboliza y va a la vía biliar. ¿Sí? Y se excreta. Bueno, el hígado actúa como depósito de sangre, les estuve mencionando. Los kilomicrones van a llegar por la vía linfática. Bueno, y existen producciones específicas del hígado, ¿verdad? El hígado puede regenerarse. Eso es un descubrimiento es un descubrimiento muy reciente, no es tampoco que tiene muchos años, no pasa de 50 años que se descubrió que el hígado puede regenerarse. Ahora, el hígado también va a participar en la producción de ciertas hormonas, por decirlo. Cuando entremos en la parte hormonal, vamos a ver que la hormona del crecimiento es producida por la pituitaria, pero la hormona de crecimiento actúa un máximo de 15 minutos. Ese es el tiempo que actúa la hormona de crecimiento. Lo hace en pulsos, se secreta en pulsaciones y tiene 3 picos cuando dormimos. De ahí la calidad de sueño es muy importante cuando queremos ganar masa muscular, porque la hormona de crecimiento es necesario para el anabolismo. Entonces, si la persona duerme menos de 8 horas, su hormona de crecimiento va a ser máximo 2 picos. Pero si duerme 8 horas, te hace unos 3 picos de hormona de crecimiento. Que si bien dura solamente un máximo de 15 minutos, ese pico va a dirigirse al hígado y en el hígado se va a producir una sustancia que se llama somatomedina C, que es una hormona similar a la hormona de crecimiento y cumple la misma función. Pero esa hormona circula en plasma 24 horas. ¿Ya? Entonces, si tengo 3 picos de hormona de crecimiento, estimula la producción de somatomedina C y eso es lo que hace que circule hormona de crecimiento en el plasma. ¿Funciona en el adulto? Claro, nosotros necesitamos hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque con la medida que vamos envejeciendo se va disminuyendo la producción de hormona de crecimiento, se altera también el sueño, entonces se pierde más rápidamente masa muscular. ¿Cuál es el inconveniente de perder muy rápido masa muscular? Que aparece lo que se llama una enfermedad, que es la fragilidad de la vejez. Las personas que añosas, que ustedes ven que tiembla al levantarse de la silla, es porque su masa muscular de su pierna ya no tiene fuerza por su cuerpo, por el peso de su propio cuerpo. El caminar lento de un anciano también es porque perdió mucha masa muscular y ya no tiene masa suficiente para mantener rápidamente ese equilibrio, entonces camina más lento. Eso depende de la masa muscular. Doutor, Sí. você se refere somente ao músculo esquelético ou ao músculo cardíaco também? Porque no caso, se então você está mais disposto a ter complicações cardíacas, se você pensar que você está perdendo musculatura. La musculatura cardíaca nosotros mantenemos con actividad física aeróbica. Si bien también el ejercicio de fuerza estimula la contracción cardíaca, pues la aeróbica es la que está en base a evidencia suficiente comprobada de que para la salud cardiovascular tiene que ser aeróbica, ¿ya? Y para Não, no mantener... caso de você não estar fazendo o ciclo circadiano, que eu acho que chama, o de sono, Sí, que você no, pode ser que você perca massa, no, aí não perderia cardíaca também? se pierde todo. ¿Por qué? La masa muscular cardíaca se mantiene en base a los metros cuadrados de superficie corporal. Es decir, yo puedo tener menos masa cardíaca en un paciente obeso porque está sarcopénico, ¿ya? Tiene que mandar menos flujo sanguíneo y si el corazón hace menos ejercicio también va perdiendo masa muscular. A eso en base a qué? Principalmente lo que va a terminar actuando sobre la masa cardíaca es la testosterona, la hormona de crecimiento en menor medida, pero principalmente la testosterona. Entonces, a medida que envejecemos también disminuyen los niveles de testosterona. Menor hormona de crecimiento, menor testosterona.
Entonces, ¿qué pasa? Disminuye la masa muscular y la masa muscular directamente está asociada con la densidad ósea y empieza a disminuir la densidad ósea. Entonces tenemos también lo que se llama osteosarcopenia. Y el paciente ya no tiene buen equilibrio y apenas se cae, se fractura. Un joven se cae del techo y quizás ni se fracture, pero un anciano se cae de propia altura y se fractura, porque la densidad ósea está disminuida y la masa muscular también está disminuida. Porque aparte de que la densidad ósea depende del músculo, el músculo también actúa como una carcasa protectora que amortigua una caída. Cuando está atrofiada, hueso directamente contra el piso, ¿ya? Entonces se fractura más fácil. Entonces ese es el riesgo que tenemos ahí, ¿sí? Vamos a volver a tocar todo eso cuando entremos a hablar de hormona de crecimiento y de testosterona en la parte endocrinológica. Bueno, sí. No caso, o senhor disse que a gente precisa de 8 horas de sono para ter o hormônio do crescimento. Agora, aquelas pessoas que fracionam o sono, do tipo, elas dormem 4 horas à noite e 4 horas de dia, por questões diversas. Eu tenho essa perda ou o fato de fracionar o sono não interfere ou interfere? Afecta. A largo plazo afecta y hay una pérdida de masa muscular, mayor resistencia a la insulina, y las personas que duermen menos de 8 horas en comparación con otras personas que duermen las 8 horas tienen mayor riesgo cardiovascular y mortalidad por todas las causas aumentadas y menor expectativa de vida, ¿ya? Ese simple hecho de dormir menos de 8 horas acorta la expectativa de vida en un 5 años en promedio. O sea, si yo tenía la posibilidad de vivir hasta mis 90 años, voy a vivir hasta mis 85. ¿Sí? Entonces, acorta. ¿Sí? Você quer estudar ou você quer viver mais? Ah, não, médico não vive muito. Chega até 70, 75. Doutor, no caso, eu tenho uma outra pergunta em relação à síndrome metabólica. Porque o senhor estava falando sobre o metabolismo da frutose. Quando um paciente tem a síndrome metabólica, então, nesse caso, quando ele tem a síndrome metabólica, o fato dele consumir o suco teria, então, interferência no caso de ele estar com a síndrome? Bueno, en el caso de la síndrome metabólica, el diagnóstico de síndrome metabólica puede ser una prediabetes, una alteración del metabolismo de los carbohidratos, porque si ya estamos en diabetes ya no es síndrome premetabólica, ¿no? Una prediabetes entonces. Y a eso debemos sumar otro criterio como una hipertrigliceridemia o bien una hipertensión o un perímetro abdominal aumentado sumado a una obesidad. Cualquiera de los criterios, 2 de ellos me hablan de un síndrome metabólico. Muy bien. Entonces, si hay un aumento de los triglicéridos, el hecho de consumir un vaso de jugo sí puede aumentar aún más esos triglicéridos. Tratamos de evitar los triglicéridos, el jugo. O al menos le quitamos el jugo de la noche, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hígado produce más intensamente triglicéridos por la noche, ¿ya? Las grasas se movilizan a la hora de dormir. Por eso siempre la atorvastatina utilizamos por la noche. Van a ver que siempre la indicación es un comprimido antes de dormir, ¿ya? Todo lo que sería atorvastatina, etc. Porque las grasas se movilizan en la noche. Entonces el hígado tiene un mayor metabolismo, un metabolismo más intenso por la noche a la hora de dormir. Entonces si el paciente tomó jugo o se comió una fruta por la noche, va al hígado y el hígado lo convierte directamente a triglicéridos porque esa energía no se va a usar, el paciente está durmiendo. ¿Ok? Bueno, esa es la teoría y de eso es lo que habla y de eso es lo que se agarraron la mayoría de los estudios para investigar si es tal cual, ¿verdad? Ahora, si la persona se busca evitar el jugo, ¿por qué? Porque no tiene fibra y se absorbe directamente el azúcar de la fruta, que es la fructosa. Pero si ese hígado no está saturado de grasa, lo va a metabolizar tranquilamente, ¿ya? Pero si ese hígado está saturado de grasa, ahí sí lo va a convertir en triglicéridos, ¿ya? Que es saturación de hígado de grasa es esteatosis hepática, ¿sí? Então, uma medida desse assunto que o Cícero perguntou, então seria uma medida mais inteligente, sei lá, eu chupar 8 laranjas ao invés de tomar um suco de laranja de uma vez? Porque igual va a aumentar. No. ¿Qué Mas, pasa? tipo, se eu não comesse a fibra da laranja, não ia ser absorvida lentamente? Absorbe más lento. Ahí está, sí.
es mejor consumir la fruta con la fibra. Pero igual si la persona está succionando la naranja, está llevando el jugo libre, sin la fibra, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que la fibra ayuda a que la fructosa se absorba más lento, ¿sí? En un síndrome metabólico tendríamos que tener más cuidado. 3 porciones de fruta en el día y de preferencia que se consuma la fruta tal cual. En un paciente diabético también. No nos preocupamos tanto por el tipo de fruta siempre y cuando esté dentro de la porción de un paciente. Por ejemplo, una naranja en promedio tiene 15 gramos de carbohidrato, ¿ya? Una banana tiene 60 gramos de carbohidratos. 8 uvas tiene 15 gramos de carbohidratos. 6 frutillas, 15 gramos de carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa? Si mi paciente me consume dentro de lo que es esa porción, está consumiendo 15 gramos de carbohidratos. Esto no me va a saturar mi hígado. Va a poder metabolizar mi hígado. El problema está cuando mi paciente se come una docena de bananas o me toma 8 naranjas, como vos lo decís. Ahí sí, bueno, puede saturar, ¿ya? Pero la fructosa el hígado lo puede metabolizar tranquilamente. Así que... É que, tipo, eu tava pensando aqui, doutor, por exemplo, não, se a gente fosse, por exemplo, comer lá 6 laranjas, né? Demoraria um tempo, assim, até descascar, tal, cortar a laranja, daí chupar, né? E já o suco não, tipo, o suco tá espremido, já você toma em 9 segundos, sei lá. Bien. É, Si el jugo que está consumiendo está dentro de esas porciones, si chupó la naranja o se tomó el jugo, fue 15 gramos de carbohidratos. Eso el hígado lo va a metabolizar. No va a saturar el hígado 15 gramos de carbohidratos en forma de fructosa. ¿Me entendés? Y si va con fibra, más lento aún se absorbe. Le da suficiente tiempo al hígado de poder metabolizarlo. ¿Sí? Como te digo, en un síndrome metabólico el problema no está en las frutas. El paciente puede comer la fruta entera o tomar el jugo. ¿Cuánto está entrando? 15 gramos de carbohidratos. El hígado va a poder metabolizar 15 gramos de esos carbohidratos. El problema es cuando el paciente se toma un jugo donde está exprimido 10, 15 naranjas y bueno, ahí se fue 150 gramos de fructosa. Eso sí es mucho, ¿ya? Eso sí es bastante. A eso sí ya puede saturar un hígado que ya está saturado de triglicéridos porque ya está con esteatosis hepática, ya está depositado grasa en el hígado y ya un hígado que está funcionando literalmente no muy bien. Y va a aumentar los triglicéridos también, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos cuidado, ¿ok? Voy a apagar la cámara. graças, doutor. Bueno, entonces, no sé qué pasó acá, espérenme que... No se volvió loco mi cámara. Ahí se quedó. Bueno, entonces, ¿qué pasa? No, no necesariamente. En un paciente con diabetes, sí, le diría que idealmente, de preferencia, que el paciente consuma la fruta, que se coma la fruta, dentro de las porciones que se le indica, porque el nutricionista cuida esos detalles, ¿verdad? De que no se exceda los gramos de carbohidratos y, bueno, los divide y lo esparce en diferentes horarios, de esta forma que entre pequeñas porciones cada cierto horario, ¿verdad? Ahora, en un paciente con síndrome metabólico tendríamos cierto cuidado con la fructosa, pero principalmente la fructosa escondida, la fructosa que está escondida en los alimentos y que son ultraprocesados principalmente, ¿verdad? Entonces, los jarabes de alta fructosa son los que saturan muy rápidamente esto. La fruta no le va a hacer daño. Si se come 2, 3 frutas, perfecto, lo va a metabolizar, ¿verdad? Puede comer una sandía entera incluso. Pero buscamos que sea dentro de sus porciones para que no me aumente más los triglicéridos que ya puede estar aumentado en un paciente con síndrome metabólico, ¿verdad? En un paciente Doutor, sano, sí. mas não vai depender do ritmo, acho que é ritmo circadiano que chama, uma coisa assim. Não vai Sí. depender, porque cada um tem o seu. Então, ele muda de acordo com os hábitos. Por exemplo, se eu tenho um hábito mais noturno, então ele vai mudar do que de uma pessoa que tem um hábito mais diurno, não? En parte, en parte. Normalmente el ritmo circadiano está dictado por día, luz-oscuridad, ¿ya? Luz-oscuridad. Entonces, a la hora que te vas a dormir, y si siempre es el mismo horario, y realmente la habitación está toda oscura, perfecto.
tu ritmo circadiano se va a adaptar a eso con el tiempo, ¿ya? Le va a llevar un tiempo, pero se va a adaptar. Entonces, estar hasta las 3, las 4 de la madrugada con la luz encendida y después me acuesto a dormir y duermo hasta las 10 de la mañana y mi habitación está totalmente oscuro, sí se va a adaptar a eso y eso va a ser el horario y el ritmo circadiano que va a adaptar. Pero la habitación tiene que estar completamente oscura, ¿ya? Y bueno, ahí sí, digamos que se va a adaptar en base a eso, por más que sea ondas de luz azul, ¿ya? Bueno, una mínima luz en la habitación, ya sea del aire acondicionado o del celular, ya altera el ritmo circadiano. Eso tienen que tener en cuenta. Eso vamos a ver después en hormonas otra vez. Bueno, hidrato de carbono ya dijimos, las grasas ya. Y la producción de bilirrubina. A ver un poco si este no es esquema de bilirrubina. Eliminación de bilirrubina. Bueno, nosotros, si ustedes se acuerdan, al bazo le decíamos cementerio de los glóbulos rojos o de los eritrocitos. Lo llamas de esa forma, solamente tal forma de recordar dónde es lo que se da la eliminación de los eritrocitos que tienen la membrana debilitada. Y ese debilitamiento de la membrana se da en aproximadamente 120 días. ¿Por qué se debilita? Porque los eritrocitos no tienen retículo endoplasmático. Entonces no hay liso, no hay producción en novo de fosfolípido y no se renueva su fosfolípido, ¿ya? Entonces envejece, entra se dirige al vaso y en las trabéculas del vaso, bueno, sufre la lisis. Se libera todo su contenido, entre ellos era la hemoglobina, ¿ya? Las globulinas son recicladas, que es el componente proteico de la hemoglobina, ¿ya? Pero la protoporfirina es fagocitada por los macrófagos. Y a nivel del macrófago, junto con su sistema de lisosoma, esa protoporfirina es transformada en un pigmento, ¿ya? Que es la bilirrubina. El hierro se recicla de vuelta, si se acuerdan, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que la bilirrubina queda ahí la que denominamos bilirrubina no conjugada, ¿sí? Que es la bilirrubina indirecta, ¿ok? Que es procedente del vaso, de la lisis de los eritrocitos, ¿ok? Bueno, una vez que se dirige al hígado, esta puede ser conjugada, va a ser excretada por la bilis también. ¿Por qué? Porque la bilis está compuesta por ambas, bilirrubina conjugada y la no conjugada. Ya eso se puede dosar en sangre, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que esa bilirrubina va a salir por la bilis, va a pasar a duodeno y va a reciclarse, ¿ya? Que sería, no sé si aquí está esa parte, vamos a ver, bilirrubina conjugada, que una vez que pasa por el hígado se conjuga, como le digo. Bueno, no está acá. A esa bilirrubina que pasa a duodeno se le llama recirculación enterohepática de la bilirrubina, ¿ya? Entonces hace una recirculación, vuelve una parte y la otra parte se excreta, ¿ok? Vuelve a absorberse por los enterocitos, pasa al plasma, vuelve al hígado, entonces eso constantemente está recirculando, ¿sí? Una parte se elimina, obviamente. Entonces tenemos que la bilirrubina que procede de vaso, de la lisis de los eritrocitos, es una bilirrubina indirecta y se le denomina la no conjugada, ¿ya? ¿Por qué no conjugada? Porque todavía no pasó por el hígado, ¿ya? Y no puede excretarse, no es hidrosoluble, por cierto, no es hidrosoluble. Pasa por el hígado y ahí se convierte en hidrosoluble y pasa a ser bilirrubina conjugada, ¿ok? Ahí ya hablamos de bilirrubina directa. El hígado puede producir en novo bilirrubina también, por cierto, ¿ok? Entonces, esto puede salir al intestino, puede tener acción bacteriana, ¿ya? Y como, acá está, una parte es absorbida. Una parte puede ser absorbida, ¿ok? Y esto va a recircular de vuelta al hígado y da la recirculación
de lo que es la bilirrubina conjugada, ¿sí? La única procedente de la no conjugada es del vaso. Entonces, si yo pido un laboratorio, y veo que está aumentada en exceso, fuera de rango, la bilirrubina no conjugada, ¿de dónde está viniendo esa bilirrubina? ¿Producción del hígado o de las hemácias? Da recirculação? No. La no conjugada no recircula. Como ven, una vez que pasa por el hígado ya pasa a ser conjugada. Y la que recircula es la conjugada. ¿Ya? Una sola fuente tiene esto. Una sola fuente. ¿Ok? Entonces, si yo estoy teniendo bilirrubina no conjugada en exceso, muy elevado, ¿ok? Me está indicando muerte de eritrocitos en exceso. ¿Ya? Puede darse en un cuadro viral, en un cuadro de septicemia bacteriana, ¿ya? ¿Ok? Eso es lo que me indica. Está destruyéndose en exceso glóbulos rojos. Si mi paciente está con disnea, aparte de la destrucción, de encontrar una bilirrubina no conjugada muy elevada, porque mi paciente estaba amarillo y disneico, y veo la bilirrubina no conjugada o indirecta muy alta, me está diciendo que los eritrocitos están siendo liquidados. Muy bien. Ok, pero si yo lo que encuentro muy elevado es la bilirrubina conjugada, la conjugada muy alto, me puede indicar una obstrucción en donde esta bilirrubina conjugada debe ser excretada al duodeno. Este cuadro acá, todo este cuadro, duodeno. Pero si está obstruido la vía biliar, no se excreta. ¿Ok? Y si la vía biliar está obstruido por anatomía e histología, todo esto va a estar congestivo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? No circula en dirección al intestino. Está congestivo y empieza a pasar al plasma. ¿Sí? Porque es conjugada, es hidrosoluble, pasa al plasma. Y aumenta en el plasma la bilirrubina directa. Y eso me está indicando posiblemente una obstrucción de la vía biliar. ¿Por qué? Porque esa bilirrubina no está circulando por el intestino. ¿Ok? Y aparte de eso, si yo veo, mi paciente viene, muy bien, viene amarillo, 2 cosas amarillo, 3 cosas, vamos por semiología neta, 3 cosas. Falla renal, paciente va a quedar amarillo. O mi paciente, perdón, qué feo quedó eso. Falla renal, o mi paciente está con la bilirrubina directa muy alta o la indirecta muy alta. Pido perfil hepático y me viene la directa muy elevada. La indirecta sabemos que tiene una fuente sola, la eritrocito, pero me viene la directa muy alta. ¿Ok? Si la directa está muy alta, yo voy a explorar. Probablemente es una obstrucción de la vía biliar. ¿Ok? Porque la directa está elevada. Entonces, esto está estaciado, esto no circula, y aparte de eso le pregunto al paciente si sus heces cambiaron de color y me dice que está blanco. Confirmado una obstrucción biliar. ¿Por qué? Porque el tinte de las heces están dadas por la bilis. ¿Ya? Quiere decir que no está pasando bilis a duodeno. Por eso sus heces salieron claras. No necesariamente sale blanco, sale claras, un marroncito claro. ¿Ya? No ese marrón bien consistente, característico, es clarito. ¿Ya? Casi como la pared que está atrás puede salir. ¿Sí? Beige. Y a veces sale blanco, ¿verdad? No le niego que suele salir blanco, pero eso ya es una obstrucción de bastante tiempo para que salga blanco, ¿sí? Un beige clarito, ¿ok? Se ríen cuando hablo de eso, ¿por qué será? Bueno, ahora todos van a fijarse en ese qué color sale para ver si no está con obstrucción biliar. Bueno, solo las princesas de Disney echan purpurina.
El resto, los mortales, echamos heces de consistencia oscuras. ¿Ok? Y si sale blanco, preocúpense, eso no es normal. ¿Sí? Bueno. Professor, Entonces, sí, e com uma ingesta baixa de grasa, também sale mais clara. sí. Igual hay una producción constante de bilirrubina, ¿ya? Igual, se va a excretar eso. Igual sale la coloración de las heces. Ah, sim. Ahora, en una esteatorrea es lo que pasa que no sale una diarrea casi con grasa y de coloración más clarita, ¿ya? Porque la obstrucción de la vía biliar también puede dar esteatorrea, porque no se absorben las grasas, ¿ok? A veces puede dar diarrea o bien salir la S de consistencia semisólida, pero de coloración clarita. O sale como diarrea, pero con grasas, grumos de grasas, ¿ya? Eso porque no se absorbió las grasas, ¿ok? Las dos condiciones puede dar. Bueno, entonces estábamos hablando de esta parte. La bilirrubina conjugada, vía biliar, es lo que sale por la vía biliar, toda es conjugada y puede reabsorber, ¿ya? Y esto está lleno de intestino. Eso van a estudiar muchísimo en cirugía de vuelta. Bueno, chicos, le toqué los puntos más importantes de este capítulo. Mara, seu microfone tá ligado. No sé si tienen alguna Vou duda. desativar, não consigo. Agora deu. ¿Alguna duda por ahí que le haya quedado? Las clases del doctor Estrada están cortitas. Él habló de este tema y está muy bien detallado también lo mismo prácticamente que acabamos de repasar. Él cita, ¿verdad? Y muestra ahí en la pizarra con su esquema. Doutor, eu tenho uma dúvida. Boceto de livro, praticamente. Sim. Doutor, eu estava lendo. Por exemplo, com relação a um efeito comparativo entre o coração e o fígado, né? Por exemplo, se alguém tem, por exemplo, infarto do coração, né? A morte, por exemplo, ocasionada pelo infarto, ela seria menos dolorosa do que de alguém morresse pelo fígado, por exemplo? Por um exemplo de doença hepática? Por ser uma morte mais instantânea? No, no necesariamente. O sea, el infarto duele porque hay muerte de células que estimulan las terminaciones nerviosas sensitivas, ¿verdad? Y manda el estímulo de dolor. Pero en una falla hepática, normalmente no hay dolor. ¿Ya? No hay dolor. Entonces la persona, obviamente, va a terminar en una falla cardíaca y en un paro cardiovascular, ¿verdad? Pero normalmente no hay dolor. Eso sí, el sufrimiento se prolonga bastante porque es una muerte lenta, no es algo instantáneo, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de un síndrome biliar o una obstrucción coledociana, sí duele muchísimo, ¿verdad? O cuando el hígado bruscamente se congestiona y se distiende por la cápsula de Gleason, que eso sí tiene terminaciones sensitivas. Recuerden que la cápsula de Gleason tiene terminaciones sensitivas, dolorosas. Eso duele, ¿verdad? Eso sí duele. En el caso de que una persona lleve ¿cómo se dice en portugués? Una esfacada, esfaqueada, no sé cómo le dicen. Sim, facada. Facada, ¿verdad? Cuchillazo le decimos nosotros acá, ¿verdad? Y término médico es lesión de tejido macizo por objeto punzocortante, ¿verdad? Ese es el término técnico de facada, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? No va a doler. Lo que va a doler es la piel que cortó al penetrar, ¿ya? Y eso va a mandar estímulo doloroso. Pero el cuchillo que penetró en el hígado, no hay estímulo doloroso en el hígado. No va a doler, ¿ya? Por eso le digo, solamente la distensión, la cápsula de Gleason es lo que causa dolor en el hígado. En un infarto de corazón, no, el corazón duele, tiene terminaciones sensitivas y duele, ¿ya? Si bien es un dolor mal localizado porque es un dolor que envía terminaciones sensitivas por fibra tipo C,
ya que eso vamos a ver en la parte de neuro, es mal localizado por ese motivo, pero se causa dolor. Y el hígado no tiene inervación sensitiva, no causa dolor, ¿ya? Va a haber una isquemia en el hígado y no se va a dar cuenta el paciente. Ok, Doutor, gracias. ¿Sí? o senhor já ouviu falar de uma cirurgia do estômago de bypass com Hooks que Sí. se faz aqui no Brasil que cura a diabetes? Sí. Nosotros no hablamos de cura de diabetes en una cirugía por bypass con técnica de Iderux, ¿verdad? La cirugía es cirugía bypass con derivación biliopancreática, se llama, ¿sí? Bueno, este tipo de cirugía lo que hace es, cuando la diabetes tiene menos de 5 años de evolución, revertir la diabetes. No hablamos de cura, ¿ya? Teóricamente todavía no se habla de cura por más que sabemos que el bypass puede revertir la diabetes, ¿sí? Entonces hablamos de una reversión en la diabetes. ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente vuelve a ganar peso y vuelve a descuidar su hábito de alimentación, va a volver a aparecer la diabetes, ¿sí? Cuando hablamos de cura es cuando la enfermedad es erradicada completamente y no hay riesgo de que vuelva a aparecer. Ahí hablamos de curas en medicina. Por eso se habla de una reversión de la diabetes, ¿ok? Cuando la diabetes tiene más de 5 años de evolución, el bypass con derivación biliopancreática no suele revertir la diabetes, ¿ya? Mejora el control metabólico, pero no suele revertir, ¿sí? Muy pocos son los casos que puede revertir, ¿ya? Hablamos de un 5% de los casos nada más que puede revertirse después de 5 años de diabetes. Después de 10 años ya no revierte de por sí. Y en un paciente con 2, 3 años de diabetes, sí, el 98% de los casos se revierte. Doutor, no meu caso resolveu. ¿Sí? 98% de los casos. ¿Ya? ¿Cuántos años de diabetes tenías? Oi? ¿Cuántos años de diabetes llevaba? Eu fiz a cirurgia em 2008. Ujú. E ¿Cuánto faz tiempo? quanto tempo Teria de diabetes? uns 25. ¿Desde qué edad tuviste diabetes? Não entendi. ¿A qué edad tuviste diabetes? Se te diagnosticó. Não Quanto entendi. tempo de tempo de diagnóstico, diabetes? Valdo? Quanto tempo de diagnóstico você O tinha quando fez? diagnóstico, há uns 10 anos. 10 años. Ya. ¿Y revirtió? Sim. ¿Sí? Bueno. 2% de los casos. Después de 10 años ya solo 2% de los casos logra revertirse con una derivación biliopancreática. ¿Sí? Y en pacientes jóvenes también, por cierto, ¿verdad? Y después de eso, no. La tasa de éxito en pacientes con menos de 5 años de diabetes es de 98% en la reversión, con una derivación biliopancreática. La manga gástrica no revierte de manera importante, tengan en cuenta. Doutor, eu Sí. percebi que para pacientes mais novos que fazem cirurgia, o resultado é mais eficaz do que para pacientes mais idosos. Así es. En cuanto a pérdida de peso nomás, ¿verdad? Pero los resultados metabólicos son idénticos casi. Y la tasa de éxito sí es mayor en más jóvenes para revertir diabetes, ¿verdad? En menores de 30 años, menores de 40 años, es mejor, o sea, la tasa de reversión es mayor. Pero igualmente más tenemos en cuenta el tiempo de enfermedad, ¿sí? El tiempo de enfermedad es lo que determina si va a ser reversible o no. Bueno, chicos, les dejo por aquí. Vamos a seguir el viernes con hambre, saciedad y metabolismo, ¿sí? Que tengan una excelente semana. Chao, chao. Chao, chao. Muchas Tchau, gracias. prof. Graças, Muchas doutor. Gracias, profe.